cebras. Al contrario, mirando no la pulga, sino el elefante, que este Partido Nacional está dispuesto a sumar su esfuerzo, aún con el costo político que ello va a significarle, a ayudar al gobierno a sacar a la República de las dificultades que enfrenta. Pero con nosotros no van a contar si pretenden que el costo de la crisis vuelva a pagarlo nuevamente el salario de la gente. A comienzos de 1985 se produjeron varios hechos trascendentes. El 31 de enero, el doctor Rafael A. Diego Bruno asumió como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Para facilitar la transición, el doctor A. Diego Bruno aceptó además asumir la presidencia de la República el 12 de febrero. Este acto, sin precedentes en la historia política del país, contó con el aval de los 4 partidos habilitados. El 15 de febrero, de acuerdo al precepto constitucional, se instalaron el Poder Legislativo y los gobiernos departamentales. Y el 1 de marzo asumió la primera magistratura el doctor Julio María Sanguinetti. El 8 de marzo de 1985 fue promulgada la Ley de Amnistía. Esta ley posibilitó la inmediata libertad de todos los presos políticos y también de los presos comunes. La amnistía abarcó a los exguerrilleros que habían cometido delitos en el Uruguay antes de 1973, pero que nunca habían sido encarcelados por no hallarse en el país. Ya había sido creada la Fundación Ángel Rama y reanudadas las relaciones diplomáticas con Venezuela. Ya se había decidido que el edificio que se estaba construyendo para el Ministerio de Defensa Nacional, una mezcla de búnker con hotel de República Bananera, se iba a transformar en sede del Poder Ejecutivo y se llamaría Edificio Libertad. Ya estaba funcionando el gabinete ministerial, integrado con intenciones muy precisas. Las relaciones con el mundo a cargo del contador Enrique Iglesias, cuya brillantez y talento son reconocidos internacionalmente. Las relaciones con los cuarteles en manos del doctor Juan Vicente Chiarino, contemporizador de sabios silencios y palabras precisas. Es que el tema militar era crucial, pero no era el único en la agenda del gobierno. La economía dejaba al descubierto un déficit público de 4.000 millones de dólares, y había reclamos salariales y destituidos, y el agro y la enseñanza se quejaban con razón, y había que reparar las relaciones internacionales y atender el desexilio. El 11 de abril de 1985 se creó la Comisión Nacional de Repatriación, al amparo de la cual regresaron al Uruguay unas 16.000 personas. A estas se sumaron otras que volvieron sin necesidad de la asistencia de la Comisión de Repatriación. Por vía de este programa, se invirtió cerca de $1 millón en proyectos laborales y en becas. Además, con el aval del Estado, se obtuvo financiamiento externo por unos $2 millones para proyectos de reinserción de repatriados. Simultáneamente con la creación de la Comisión Nacional de Repatriación, se tomaron otras medidas. Se suprimieron todas las discriminatorias categorizaciones políticas de funcionarios y trabajadores que durante años fuimos ciudadanos A, B o C. Se obtuvo la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se reconoce y regula el derecho de amparo y el de todo detenido a la asistencia de un abogado. Se clausura por gracia
el expediente iniciado en la justicia militar contra Wilson Ferreira Aldunate y se le restituye a Eliber Seregni su grado militar. Se les reintegra a los ciudadanos procesados por motivaciones políticas todo lo que habían pagado durante los 12 años anteriores por concepto de expensas carcelarias. Las calles Cuarein e Ibicuí son rebautizadas Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y Lorenzo Latorre vuelve a hacer convención. Se reanudaron luego de 21 años las relaciones con Cuba, pero todavía quedaba por resolver, al decir de Don Quijote, un grande entuerto. Hacemos una pausa. El 28 de agosto de 1986, el presidente Sanguinetti envía al Parlamento un proyecto de ley de amnistía para los delitos cometidos por militares y policías en la lucha contra las organizaciones subversivas o por motivaciones políticas. Un mes después, el proyecto es rechazado en el Senado, al igual que otra iniciativa presentada en el mismo sentido por el Partido Nacional. El 22 de diciembre de ese mismo año de 1986, y luego de un azaroso proceso, el Parlamento aprobaba un proyecto de ley estableciendo la caducidad de la pretensión punitiva del Estado por los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, por móviles políticos o en cumplimiento de sus funciones. Podía haber sido el final de la historia, pero apenas fue el principio de otra, cuyos efectos llegaron indudablemente hasta el resultado mismo de la elección de 1989. El 15 de marzo de 1988, víctima de un neoplasma contra el que luchó rabiosamente, con una fortaleza admirable y un optimismo conmovedor, moría Wilson Ferreira Aldunate. A esa altura, un mito por encima de banderas políticas. Wilson sintetizó en su carismática personalidad la renovación y la raíz histórica del Partido Nacional. Una multitud acompañó los restos del líder a la misa en la catedral, al velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y, por supuesto, hasta el sepelio. Para el presidente Sanguinetti, que en esos momentos se encontraba en Ginebra, Ferreira Aldunate fue, sin dudas, un pilar en las circunstancias más difíciles de la transición. Un año, un mes y un día después de la muerte de Wilson Ferreira Aldunate, la ciudadanía volvía a las urnas. La ley de caducidad había sido impugnada por 635.000 firmas, hubo casi un año de campaña por el sí y por el no, y finalmente, el 16 de abril de 1989, se cumplió el acto cívico y el resultado fue significativo. La papeleta amarilla por el no derogar la ley triunfó en todos los departamentos del interior, y la verde, por el sí, ganó en Montevideo. Los guarismos finales determinaron la plena vigencia de la ley de caducidad y todos acataron el pronunciamiento del cuerpo electoral. Y sin solución de continuidad comenzaron a preparar las campañas para las elecciones generales. Las elecciones del 26 de noviembre de 1989 dieron el triunfo al Partido Nacional. Los sufragios se distribuyeron de la siguiente manera. Partido Nacional, 765.990 votos. Partido Colorado, 596.964. Frente Amplio, 418.403. Y Nuevo Espacio, 177.453 votos. La novedad fue que, por primera vez, un partido tradicional no obtuvo la intendencia de Montevideo. En estas elecciones fue ganada por el Frente Amplio. En lo nacional y dentro del partido mayoritario, el triunfo correspondió por amplio margen a la fórmula Luis Alberto Lacalle, Gonzalo Aguirre. En el interior del país, el Partido Nacional triunfó en 16 departamentos, mientras que en Río Negro y en Artigas lo hizo el Partido Colorado.